La casa se sentía más vacía que nunca. No era solo el silencio, ni la ausencia de su risa en la cocina o de su voz diciéndome que me abrigara antes de salir. Era algo más profundo, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Después de que mamá se fue, todo cambió. Papá y yo no hablábamos mucho. No es que nos evitáramos, simplemente nos habíamos convertido en dos extraños compartiendo el mismo techo. Él se levantaba temprano, iba al trabajo, volvía tarde. Yo hacía lo mismo, manteniéndome ocupada, intentando no pensar demasiado. Pero cada noche, cuando todo quedaba en silencio, la ausencia se hacía insoportable. Esa noche, no podía dormir. Me levanté y fui a la sala. Los álbumes de fotos de mamá aún estaban en la estantería, cubiertos de polvo. Los saqué y me senté en el sofá, pasando las páginas con los dedos temblorosos. Ahí estaba ella, sonriendo en nuestra última Navidad juntos, abrazándonos en la playa, mirándome con orgullo el día que terminé la universidad. Su risa parecía aún atrapada en esas imágenes, congelada en un tiempo donde todo estaba bien. No escuché a papá acercarse. Solo sentí su sombra detrás de mí antes de que se sentara a mi lado. No había visto su rostro tan de cerca en meses. Tenía ojeras, arrugas que antes no notaba. Parecía cansado, más viejo. No podía dormir, dijo con voz ronca. No respondí. Simplemente pasé la página. Había una foto de los tres en la cocina. Mamá tenía harina en la nariz y yo reía mientras papá intentaba quitarle un mechón de cabello de la cara. Él tomó el álbum y se quedó mirándola largo rato. Sus manos temblaban ligeramente al pasar los dedos por la imagen. Era todo para mí, murmuró. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Para mí también. Nos quedamos así un buen rato, en silencio, pasando las páginas juntos. Era la primera vez en meses que no sentía esa barrera invisible entre nosotros. Por un instante, fue como si volviéramos a ser una familia. Pero la realidad siempre regresa, como una ola que arrastra todo con ella. Cuando cerró el álbum, suspiró profundamente. He estado perdido sin ella. Su confesión me tomó por sorpresa. Nunca lo había visto tan vulnerable. Durante meses pensé que no le importaba, que solo seguía adelante como si nada. Pero ahí estaba, roto, igual que yo. Por un momento, sentí que podíamos sanar juntos. Que tal vez, si hablábamos más, si compartíamos nuestro dolor, podríamos encontrar la manera de seguir adelante. Pero en el fondo, algo me decía que no sería tan fácil. A la mañana siguiente, todo parecía igual, pero algo en el aire había cambiado. Papá no se encerró en su oficina como solía hacerlo. En lugar de eso, preparó café para los dos. Me sorprendió verlo ahí, esperándome en la cocina, como si quisiera que ese momento de la noche anterior no se desvaneciera. Voy a hacer las compras. ¿Quieres venir?, preguntó, sin mirarme directamente. No recordaba la última vez que salimos juntos. Normalmente, cada uno hacía su vida, sin cruzarnos demasiado. Dudé un segundo, pero asentí. El supermercado estaba casi vacío. Caminamos por los pasillos en silencio, pero no se sentía incómodo. De vez en cuando, papá señalaba algo que mamá solía comprar y sonreía de lado, con esa nostalgia silenciosa que compartíamos sin decirlo. En la caja, mientras pagaba, noté algo. Parecía más relajado, como si llevara menos peso sobre los hombros. No sabía si era por mí o porque finalmente estaba dejando salir su dolor, pero de alguna manera, por primera vez en meses, no se sentía tan distante. Los días siguientes fueron distintos. Papá empezó a hablarme más, a estar presente de una manera que no recordaba desde que mamá estaba con nosotros. No era solo preguntarme cómo estaba, sino pequeños detalles, preparar mi café como me gusta, recordarme llevar abrigo cuando hacía frío. Una noche, después de cenar, me propuso salir a caminar. La ciudad estaba tranquila, solo el ruido lejano de autos y el sonido de nuestros pasos en la acera. A veces olvido cómo era esto, dijo de repente. Lo miré sin entender. Tener a alguien con quien hablar al final del día. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Me di cuenta de que yo sentía lo mismo. Habíamos pasado tanto tiempo sumidos en nuestro dolor que habíamos olvidado lo que era simplemente compartir un momento sin esa carga. Al volver a casa, él se quedó en la sala, viendo una película. Antes de irme a mi cuarto, me miró. Si quieres, puedes quedarte a verla conmigo. Dudé un momento, pero al final me senté a su lado. Las películas se volvieron un hábito. Algunas noches, sin darnos cuenta, nos quedábamos hasta tarde, como si ninguno quisiera irse a dormir. Era extraño, pero también reconfortante. Una de esas noches, la atmósfera se sintió diferente. Estábamos viendo una comedia cualquiera, pero yo apenas prestaba atención.
Sentía su presencia más cercana que antes. Su brazo descansaba en el sofá, a pocos centímetros del mío. Un chiste en la película lo hizo reír y en ese movimiento, su mano rozó la mía. Fue un contacto breve, insignificante quizá, pero hizo que mi cuerpo se pusiera tenso. No dije nada. No me moví. Él tampoco lo hizo. El ambiente se sintió denso, como si ambos hubiéramos notado algo que no debíamos. Mi primer instinto fue levantarme y fingir que tenía sueño, pero no lo hice. No entendía por qué. Cuando la película terminó, apagué la televisión sin mirarlo. Buenas noches, murmuré antes de irme a mi cuarto. Mientras cerraba la puerta, escuché su suspiro al otro lado de la sala. Esa incomodidad silenciosa nos siguió durante días. No hablamos de ello, pero estaba ahí, en los gestos contenidos, en las pausas antes de hablar, en la manera en que evitábamos mirarnos demasiado tiempo. Una noche, después de cenar, se quedó en la cocina mientras yo lavaba los platos. Sentí su presencia detrás de mí, no demasiado cerca, pero lo suficiente para notarlo. Ha sido un día largo, dijo en voz baja. Asentí sin girarme. Escuché su respiración, pausada, pensativa. Cuando me di la vuelta para guardar un vaso, él estaba más cerca de lo que esperaba. No hubo palabras. Solo un instante suspendido, donde ninguno de los dos se apartó. No sé quién dio el primer paso. Solo recuerdo el latido acelerado en mis oídos, la sensación de que el aire se volvió pesado. Y luego, simplemente sucedió. Fue un segundo. Tal vez menos. Apenas un roce contenido, apenas un instante que no tenía que haber pasado, pero pasó. Retrocedí primero. Él se quedó inmóvil, con la mirada perdida en la encimera. Yo no dije nada. Él tampoco. No había palabras para eso. Subí a mi habitación con la mente en blanco, pero con una sensación inconfundible en el pecho. Algo se había roto esa noche, algo que nunca podría repararse. Después de esa noche, todo cambió. No hablamos de lo que pasó, pero el silencio entre nosotros se hizo más denso. Nos movíamos por la casa como sombras, evitando cualquier contacto visual prolongado. Sin embargo, después de que mamá se fue, hubo momentos en los que él fue mi único refugio. Al principio, todo parecía un intento de distraernos del dolor. Preparaba la cena con más esmero de lo habitual, dejaba una taza de té caliente en mi mesa de noche antes de dormir. Cada noche, se sentaba en la sala y me contaba historias. No importaba de qué trataban, lo único que realmente necesitaba era escuchar su voz. Me gusta lo que él hace por mí cada noche. Pensaba, acurrucada bajo una manta en el sofá, dejando que su voz llenara los espacios vacíos. En esos momentos, todo parecía más fácil. Lo que mi papá hace por mí desde que mamá ya no está, su cuidado, su atención, su manera de recordarme que, a pesar de todo, no estaba sola. Pero ahora, después de lo que ocurrió en la cocina, esos mismos gestos comenzaron a sentirse diferentes. Ya no podía disfrutarlos sin que una inquietud latente me recorriera. Cuando esa noche me dejó una taza de té en la mesita, la miré por un momento antes de tomarla. Lo escuché alejarse por el pasillo, su paso más lento que de costumbre. Me sentí atrapada entre la necesidad de seguir sintiéndome segura y el temor de que ya nada fuera como antes. El peso de lo que había pasado seguía creciendo entre nosotros. Los días transcurrían en una rutina silenciosa, donde cada gesto parecía medido, cada palabra cuidadosamente elegida para evitar tocar aquello que ambos queríamos olvidar. Una noche, mientras intentaba concentrarme en un libro en mi habitación, escuché un golpe suave en la puerta. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba diferente, más pausada. Lo miré sin saber qué esperar. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas. Sé que algo cambió, dijo finalmente. No quiero que te sientas incómoda conmigo. No respondí de inmediato. Había tantas cosas en mi cabeza que no sabía por dónde empezar. Todo ha sido confuso, admití. Asintió lentamente, como si también estuviera intentando encontrar claridad en medio del caos. No quiero que esto nos destruya, su voz era apenas un susurro. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, sin una solución real. Porque ambos sabíamos que volver a lo de antes era imposible. No supe qué decir. Él tampoco. Esa noche, cuando se levantó y salió de mi habitación, sentí que algo entre nosotros había llegado a un punto sin retorno. Los días siguientes fueron un reflejo de nuestra conversación. Todo parecía seguir igual, pero debajo de la superficie, algo se había roto. La incomodidad estaba presente en cada momento compartido, en cada cruce de miradas que duraba demasiado, en cada intento forzado de volver a la normalidad. Una noche, al llegar a casa después del trabajo, lo encontré sentado en la sala, con una caja de cartón frente a él. No supe por qué,
pero el ambiente se sintió diferente. Voy a mudarme, dijo sin rodeos. El impacto fue inmediato. ¿Qué? No me miró de inmediato. Sus manos estaban apoyadas en sus rodillas, sus ojos fijos en el suelo. Es lo mejor. Para los dos. El aire se volvió pesado. Durante meses, habíamos estado intentando entender qué éramos, qué nos estaba pasando. Y ahora, cuando por fin tenía la oportunidad de encontrar una respuesta, él simplemente decidió irse. No supe qué decir. Solo me quedé ahí, sintiendo como algo dentro de mí se desmoronaba. No quiero que esto nos destruya, repitió, con voz cansada. Intenté encontrar algo que dijera lo contrario, pero no lo había. Esa noche, cuando cerré la puerta de mi habitación, escuché el sonido de sus pasos alejándose. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo había terminado. Adiós.